Empezando con este horno microondas, bueno, mejor dicho, el panel frontal de un microondas. Falla, que no contestan algunos botones. Vamos a comprobarlo. Con una bombilla serie, conecto un cable por aquí y otro cable por acá. Ahí encendió. Es importante puentear el sensor de la puerta. En este caso coloqué un switch. Bueno, ahí está encendido. Se puede apreciar la pantalla algo de información, pero si yo presiono las teclas, 1 funciona, el 2 funciona, el 3 no, 4 no, 5 no, 6 no. Bueno, ninguna de las demás abajo funciona. Estas teclas tampoco funcionan. Esta sí funciona, este y este, pero no son muy importantes que digamos. Los botones no contestan debido a que se han metido chiripas y han dañado este cable flexible. Se puede apreciar algunas pistas que están dañadas. Este cable tiene 2 capas y ellas se han metido entre ellas y la han dañado. Por eso contestan algunos botones y la mayoría no. Ahora, para solucionar este problema sin dañar la estética, ya que algunos prácticamente colocan pulsadores, agujerean el panel frontal. Lo que voy a hacer primero es ubicar el negativo o GND del circuito, que mirando la placa, en concreto los condensadores, puedo decir que es este pin de este condensador y este también. Entonces yo doy energía a la placa, importante con una bombilla en serie en caso de un cortocircuito. Ya lo conecto aquí. Muy bien, sé que ahí es incómodo conectarlo. Entonces con el multímetro, voy a echar esto hacia un lado, voy midiendo voltajes. Vale, 10 voltios marca. Debo de tener a la mano una hoja en donde yo anote los voltajes que yo obtenga en los pines del cable plano del panel frontal, que en este caso son todos estos pines de acá. Son 13 pines, de los cuales yo debo medir voltajes y los voy anotando. Entre GND, una punta por acá y la otra punta en el primer pin, ¿qué lectura tenemos? En este caso, nada. Probablemente este pin sea un GND. Y segundo pin, 4.9, 5 voltios por ahí. Tercer pin, igual, 4.9. Y los voy anotando. O sea, pin número 1 es 0 voltios. Pin número 2, 4.9 voltios. Pin número 3, 4.9 voltios. Y así sucesivamente. Obtenidos todos los voltajes y anotados en lista. Ahora quiero que vean una cosa. Vean que los pines de este lado van hacia una pieza específica y los de este lado van hacia otro componente. Eso quiere decir que tenemos un grupo de acá y otro grupo de acá. Eso significaría que uno hace de entrada y otro hace de salida. Por lo que para averiguar cuáles son las combinaciones para obtener botones en específico, hay que utilizar un puenteado con un cable. Es decir, este grupo asignado con un color y este otro grupo con otro color. Con un cable con pinzas caimán y unas agujas, esto me va a permitir hacer contacto en los pines con mucho cuidado, evitando cortocircuito, ya que la aguja al menos me permite penetrar cualquier capa de barniz o suciedad que tenga los puntos de estaño. Yo en este caso yo podría elegir
entre el pin número 2, casi arbitrariamente. Pin número 2, o sea, un extremo del cable de un color y el otro extremo de otro color. A ver qué pasa. En este no hace nada. Este hizo algo, pero en la pantalla no se aprecia bien qué tecla pulsé. Vamos a ver este otro. Parece que este es un 3. O sea, entre pin 2 y el antepenúltimo marcan un 3. Y este otro de acá, 9. Entre el segundo y el penúltimo marcan 9. Entonces quedamos con que pin número 2 y este otro pin, el penúltimo, dan 3. Es decir, es la tecla 3. Y mientras que con el penúltimo quedamos que marca 9. Es que haciéndolo así, sin estar apoyado en la mesa, las líneas no se me marcan uniforme. Tengo que ponerlo. Y continuando con otros pines. Ahora, ¿qué pasa por acá? Otra vez, entre el penúltimo y estas teclas. Este es 9, ya vimos. Este es 8. Otra vez 9. Esta es interesante. Esta es la tecla que elimina lo que se ha escrito en pantalla. Veamos un ejemplo. 9, 8 y este otro. Perfecto. Eso me sirve. Al final esto fue lo que obtuve. Nótese que faltan todavía muchas teclas más. Pero por ahora estas son las que más importan. Ya verán por qué. Debido a cuestiones económicas, el cliente solo puede proporcionar hasta 5 pulsadores, suficiente para que cumpla su propósito, ya que no se van a utilizar, por supuesto, todas las teclas numéricas, sino algunas que otras, por costumbre. Entonces, con una lámina transparente, yo voy a marcar cuáles son las teclas que se van a utilizar y cuáles no. Ya vimos que esta no y esta no. Por lo que las más importantes que nos van a servir sería esta, 1 y 2. Entonces marcamos 3 más, que en este caso podrían ser 4, 6 y 8. Faltarían otros números, pero el usuario se las va a saber jugar igual. Había puesto 8, pero mejor hago el cambio a 0, ya que es un numerito muy sobrevalorado. Entonces este no va. Con un secador de pelo trataré de levantar el sticker del panel frontal. Usaré una superficie antiadherente y lo ubico debajo para proteger la parte pegajosa de la lámina. Ahora, con la misma lámina transparente de antes, la que se utilizó para marcar los números a utilizar, esta vez tiene unos agujeros pequeñitos que servirán de guía. Lo voy a colocar abajo. Y empiezo a marcar para abrir un agujero por aquí, otro por aquí y otros 2 por acá. Uno aquí y otro acá. Muy bien. Este es el del 0, el de aceptar, el del clear. Aquí los agujeros están abiertos, pero
Eso no es todo, porque también tengo que acortar, además de la distancia del pulsador, debo avellanar los agujeros. Ya verán por qué. Bueno, ya están avellanados los agujeros. Es importante que si yo paso así con un bisturí, no haya ni una escoria que lo atasque. Muy bien. Ahora, con el pulsador, yo pruebo y se asoma sin problemas, pero debo acortarlo. ¿Hasta cuánto? Bueno, eso me lo dirá una marca que yo le dejé con el bisturí mientras lo tengo sujetado al pulsador. Entonces, como si pasara con una guillotina al pulsador y le voy dejando una marca. Bueno, ya tiene la marca. Ahora con la amoladora voy quitando ese sobrante. Ahora hago una prueba una vez más. Bueno, con el bisturí le puedo cortar un poco más. Sin embargo, esta lámina de frente tiene ciertos agujeros en la lámina intermedia que tiene. Por lo que quizás sea suficiente dejarlo con esa longitud. Hago una prueba. Me di cuenta que en el 4 no se podía, porque quedaba muy pegado de esta parte en donde va el tornillo. Así que elegí otro número, que en este caso podría servir el 5. Para eso voy quitando el antiadherente. Él pega muy fuerte y lo voy devolviendo a su sitio. Bueno, aquí ya está listo, con los agujeros perforados y avellanados. Ahora con el pulsador acortado lo coloco en uno de los agujeros, hago presión y presiono el botón. Escuchen que se oye porque se está pulsando. El avellanado sirve para que la superficie autoadhesiva tenga esa flexibilidad y logre hacer contacto con el pulsador y se ejerza el contacto eléctrico. Bien, probado también con otro agujero para este otro botón y suena, es decir que se está pulsando. Ahora, si con el avellanado todavía no funciona, significa que deberías de hacerle el avellanado aún más espacioso, o en su efecto comerle más plástico, bien sea utilizando un equipo como este. Le vas quitando más plástico para que la lámina tenga esa flexibilidad y logre mover el pulsador, y eso sería todo. Ahora debo hacer lo mismo con todos los demás pulsadores. Importante hacerlo con velocidad moderada para que no se desgaste tan deprisa. Bueno, este diagrama que están viendo lo he pasado a esta hoja, pero simplificado, con colores de cable y todo. A ver, los pulsadores los instalé en una placa perforada en las mismas posiciones que encajan con los agujeros, incluyendo unos cables. Tengan en cuenta que los pulsadores se venden por medida. Con esto evitas acortarlos, a menos que no consigas el ideal. Y estos son los cables, así que procedo a soldarlos. Bueno, doy energía a la placa. Uno por acá y el otro por acá. Bueno, estos son los que servían de antes, el 1 y el 2. Los elimino. Entonces los nuevos son el 5, el 7 y el 0. 5, 7 y 0. Le doy inicio.
Muy bien.